Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe con su Biblia. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos el 1 y después vamos a brincar al 5. Así es que en su Biblia dice el versículo 1 del capítulo 6. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y deseos que el Señor vuestro Dios mandó que se enseñasen para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Dice, estos son pues los mandamientos, estatutos del Señor vuestro Dios, que mandó que enseñases para que los pongáis por obra, para que los pongáis por obra. Bien, y fíjense, vamos a leer ahora el versículo 5. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por tu camino y al anochecer y cuando te levantes, y has de tenerlas por señal en tu manto y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, en tus puertas. Y será cuando el Señor tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará sus ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Bien, pero Deuteronomio 6 tenemos que recordar que la Biblia habla acerca de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, por manos de un mediador. ¿Quién es? Moisés. Le pongo en contexto. Recuerde que el pueblo de Egipto fue sacado, perdón, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto después de estar más de 400 años en Egipto y muchos de esos años como esclavos, la mayoría de ellos, y el pueblo de Israel no conocía a Dios. Y Dios a través de Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa. Dice la escritura que no salió ningún enfermo, ningún debilitado, todos salieron fuertes físicamente y además salieron con las riquezas de Egipto. Y Dios hizo grandes señales, prodigios y milagros. Pero cuando Dios los hizo cruzar el mar rojo en seco y después los libró de mano de Faraón, porque Faraón quiso venir a atraparlos otra vez en el desierto, y Dios los llevó a un monte y Dios les reveló. Usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 19. Dios les reveló su corazón y Dios les dijo que Él quería ser su Dios para que ellos fueran un pueblo santo, un pueblo de reyes y sacerdotes. Ellos, como no entendían y no comprendían a Dios, y ellos basándose en lo que eran 100% hombres, viviendo en un mundo caído, en un mundo de pecado, porque eso fue lo que nos consiguió, nos condenó, obtuvo por nosotros Adán en su pecado original, en el principio, bueno, en el principio de la era del hombre. Y entonces el pueblo de Israel, haciendo alarde de su naturaleza pecaminosa, separada de Dios, quiso agradar a Dios, diciéndole a Dios, tú dinos qué hacer, tú dinos cómo lo hacemos y nosotros lo vamos a hacer. Ellos no conocían a Dios. Ellos habían olvidado todo acerca de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. No conocían, habían
perdido en su mente, en su corazón, todas estas cosas. Entonces, todas estas cosas acerca de Dios. Entonces Dios se tuvo que revelar nuevamente y lo empezó a hacer con grandes señales, prodigios y milagros. Pero el pueblo que fue sacado con mano poderosa, pero respecto a Egipto, pero Dios para con el pueblo fue lleno de gracia, de misericordia y de verdad. El pueblo rechazó a Dios en sus intenciones y el pueblo quiso condicionar a Dios a su manera de pensar. Esto no lo podemos entender en un versículo o en dos, sino tenemos que entenderlo en el contexto bíblico, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios les quiso hacer entender, o el propósito de Dios es hacerles ver que bajo esa naturaleza pecaminosa no podían acercarse a Dios. Bajo esa naturaleza de justicia humana o de querer agradarlo por las obras, no podían agradar a Dios y mucho menos justificarse delante de Dios. Porque el hombre que es pecado, el hombre que tiene una naturaleza pecaminosa, es imposible que pueda agradar a Dios, es imposible que pueda acercarse a Dios, es imposible que pueda participar de la vida misma que Dios tiene en sí mismo. ¿Y cuál es el punto? El punto es que Dios quiso derramar su virtud sobre los hombres para que los hombres pudieran manifestar la naturaleza de Dios en sí mismos. Seguramente usted ha escuchado aquella historia, aquella fábula, donde un hombre adoptó una serpiente y la educó, la llevó al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, y cuando estaban en la fiesta de graduación, aquel hombre, junto con su hija adoptiva, la serpiente, por descuido le pisa la cola o la pisa a ella y la serpiente le muerde. Es decir, la única manera de que la serpiente deje de picar o deje de morder es cambiando su naturaleza. Lo mismo pasa con los animalitos, con las mascotas. Si las mascotas no cambian su naturaleza, ellas van a hacer lo que hacen las mascotas, ya sea los gatos, los perros o cualquier otro tipo de mascotas, porque son animalitos, porque tienen una naturaleza animal. Y si los dejas solo, por más que los quieras entrenar, a fin de cuentas siguen siendo animalitos y van a hacer cosas de animales. Hoy en día, desafortunadamente, muchas personas sustituyen a las mascotas por los hijos. Y desafortunadamente muchos tratan mejor a las mascotas que como pudieran tratar a los hijos. Pero siguiendo adelante con el punto, con el tema, Dios les dice, porque Dios quiso manifestarse y quiso decirles, miren, esta es la manera en la que ustedes van a poder justificarse delante de mí. Si ustedes cumplen los mandamientos que yo les doy, van a poder no me gustaría decirlo así, van a poder justificarse delante de mí, porque nunca fue el propósito de Dios que el hombre se justificara, sino más bien corrigiendo este punto, corrigiendo esta expresión. Dios les dio la ley y la manera de conducirse según Dios. Dios les dio su estándar de vida para los hombres, es decir, el estándar del corazón de Dios para que el hombre viva, para que el hombre pudiera ver que no podía justificarse ante Dios intentando cumplir. Es decir, no iba a poder, no era capaz el hombre de poder sobrellevar, de poder vivir a la manera de Dios sin que Dios cambiara su naturaleza. Así es que el apóstol Pablo respecto al hombre dice que el hombre natural, las cosas de Dios son locura, porque no las puede entender, porque si vienen de Dios, tienen que discernirse espiritualmente. Así es que un hombre con naturaleza pecaminosa no puede entender ni discernir la palabra espiritual, la palabra que proviene de Dios, la palabra que está
en nuestras Biblias. La palabra que fue revelada de Dios, que está escrita en nuestras Biblias y que fue revelada del corazón de Dios al corazón del hombre. Bien, así es que entendiendo esto, Dios les dice una de las condiciones para que se dieran cuenta que no podían justificarse ante Él es esta versión que vimos en Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, con todo tu poder, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ahora, fíjese cómo dice el Señor Jesucristo en el mismo versículo de Deuteronomio 6, pero con palabras mismas del Señor Jesucristo. Y acompáñame por favor a Mateo 22. Mateo 22, versículo 37, Jesús responde a los fariseos que lo estaban cuestionando. Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está haciendo alusión a Deuteronomio 6. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así es que Jesús está ahora enseñando a los fariseos, a los religiosos, que viéndolo en perspectiva, tenían la misma condición del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Es decir, querían justificarse con sus obras, sin permitir cambiar su naturaleza. Ellos no entendían acerca de que necesitaban cambiar su naturaleza para que entonces Dios pudiera manifestar su gracia, su verdad, su virtud, su bendición. Así es que todas estas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto con el pueblo de Israel, y aún aquí en el ministerio del Señor Jesucristo, con los judíos, con los fariseos, con los religiosos, tenía que ver, todas estas cosas sucedieron para llevarlos a Cristo, porque en Cristo no iba a ser ya necesario intentar justificarse, sino que Cristo era la respuesta de que el hombre no pudo justificarse a sí mismo jamás ante Dios, pero en Cristo, por la fe, el hombre podía ser justificado gratuitamente, sin esfuerzo, sin merecerlo, sin comprarlo, sin ninguna obra. Y entonces, uno de estos mandamientos que el Señor Jesucristo llama o hace notar es el primer mandamiento que les declara en Deuteronomio, en el mandamiento o en las leyes que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Egipto para el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel jamás pudo cumplir al 100%, no lo podían hacer, aunque lo pudieran decir, no lo podían manifestar porque su naturaleza era una naturaleza caída, y para poder cumplir la ley de Dios, el estándar de Dios, uno necesita tener una naturaleza divina. Por eso Jesucristo cumplió perfectamente, es decir, completó perfectamente, se condujo perfectamente de acuerdo a todas las virtudes, o a la medida o a la manera en la que Dios diseñó que el hombre viviera cuando les dio la ley. Pero Cristo Jesús pudo hacerlo sin problema. Dios puso en el corazón de Adán y su mujer que vivieran de acuerdo a su naturaleza divina, pero tenían libre albedrío, pero tenían la capacidad de decidir si hacían o seguían a Dios o hacían otras cosas. Ahora, ¿cómo iba a ser probada su fidelidad? ¿Cómo iba a poder ser probada su libre voluntad, su libre albedrío? Bueno, recordemos que por ahí aparece la serpiente y les dice acerca de que coman del árbol que Dios les dijo que no comieran. Y entonces ellos, echando o haciendo uso de su libre albedrío, decidieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios les dijo que no comieran. Y ahí inició, y la Biblia es muy clara, dice, a través del pecado de Adán, inició la caída del hombre. Es decir, entró el pecado en el hombre y el Espíritu de Dios dejó al hombre. Así es que aquí vemos
a Cristo enseñándoles a los discípulos antes de ir a la cruz, para que se dieran cuenta que no podían lograr lo que la Biblia decía, no podían lograr lo que el corazón de Dios quería, no podían lograr lo que Dios les decía en su palabra, porque no dependía de que los fariseos manipularan o los hombres manipularan diciendo que sí lo hacían, sino realmente Dios conocía los corazones. Y Jesús les dice: amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es que el hombre natural no puede amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, porque tiene una naturaleza caída, tiene una naturaleza pecaminosa. Así es que ¿quién puede amar a Dios verdaderamente? Esta es la pregunta. ¿Quién realmente puede amar a Dios? Bueno, nadie puede decir que ama a Dios si no tiene una naturaleza de Dios en su vida. Y no me refiero a su cuerpo, y no me refiero a su alma, sino me refiero a su espíritu. Recuerde que el hombre natural sin Dios tiene un espíritu separado de Dios. Tiene un alma y un cuerpo. El hombre que ha nacido de nuevo por la fe de Jesús, y cualquier persona en este mundo puede nacer de nuevo cuando cree en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, cuando cree en la persona divina del Señor Jesucristo y que es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él, y que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que es para todo el mundo, pero solo los que han creído en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y han recibido la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, la justicia del Señor Jesús, han nacido de nuevo no por voluntad humana, sino que es el poder de Dios, es la voluntad de Dios, es el poder de Dios, el poder de la palabra sembrada en nuestros corazones, el poder del Espíritu de Dios que nos hace nacer de nuevo. Así es que el creyente nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza. Ya no es un hombre natural que se conduce bajo la sabiduría animal, terrenal y diabólica, sino que ahora es un hombre nuevo, una nueva criatura en Cristo, tiene una nueva naturaleza que puede aspirar a pensar, a vivir, a dirigirse en la sabiduría de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, de acuerdo a su propósito, que tiene buenos frutos, que no tiene incertidumbre, que es pura, que es pacífica, que es poder. Ahora, en Mateo dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue levantado como Moisés levantó a la serpiente. Así es que la Biblia dice que tú y yo antes de venir a Cristo éramos hijos del diablo, éramos como la serpiente en todo nuestro ser, nuestro espíritu separado, caído, nuestra alma corrompida y nuestro cuerpo pues desarrollándose, pero en corrupción, en enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esa naturaleza no podemos vivir de acuerdo o a la manera de Dios, porque con esa naturaleza estábamos condenados, predestinados a vivir conforme a la virtud del diablo, hijos de ira, hijos del diablo, en pecado. Es que nadie que tenga esa naturaleza puede por su naturaleza manifestar frutos de su naturaleza que tengan que ver con la manera de Dios, con el corazón de Dios, con el amor de Dios y la gracia de Dios. Y aunque en el hombre natural podemos ver aparentemente cosas buenas juzgadas de acuerdo a los hombres, pero Dios no se agrada de las cosas buenas de un hombre que tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dice acerca de los que oyen su palabra, siguen su palabra y hacen su palabra, son como los que ven por los huérfanos, ven por los enfermos, por los pobres, por los que están en la cárcel, porque cuando ven por ellos, lo hacen para el Señor Jesucristo, pero también les dice a otros que también vieron a los que estaban en la cárcel, atendieron a los que estaban en los hospitales, a los enfermos, a las viudas los visitaron, pero a ellos les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no lo hicieron para el Señor Jesucristo, lo hicieron para sus propios egos, para sus propios sistemas de pensamientos,
porque nadie puede agradar a Dios si no es a través de la fe. Así es que ahora, tratando de acotar todas estas cosas y enfocarnos precisamente en lo que podemos manifestar de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿cuál es nuestra verdadera naturaleza? Ahora somos como Jesús es. Nuestro espíritu ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y dice la Escritura que Dios es amor. Por ejemplo, Dios es amor. Y le voy a invitar, por favor, a que me ayude a buscar Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, versículo 16. Y dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Dios es, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor ya vence el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Así es que tú y yo tenemos una nueva naturaleza. Y esa naturaleza está en nuestro espíritu, que es uno con Cristo. Y si Cristo es amor, si Dios es amor, entonces nuestra naturaleza tiene el poder de amar. Nosotros amamos, dice la Escritura, porque Dios nos amó primero y vertió su amor en nosotros. Así es que el resultado, el fruto de lo que somos, es que entonces podemos amar a Dios y a los hombres, porque Dios nos amó y envió su amor a nuestros corazones. Esto es importantísimo, porque hay muchos que no entienden estas cosas. No se trata de cuánto tú puedes amar a Dios, se trata de cuánto Dios te ama a ti. Y el apóstol Juan estaba convencido, y él mismo dice aquí en esta escritura, en el versículo 16, nosotros hemos creído, dice, hemos conocido, creído el amor de que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. ¿Cómo podemos conocer, cómo podemos creer y cómo podemos experimentar? No se trata de sentimientos, aunque nuestros sentimientos pueden ser guiados por lo que hay en nuestro espíritu para bendición, pero se trata de lo que la palabra de Dios dice que es ya en nosotros y de lo que nosotros podemos manifestar por causa de nuestra nueva naturaleza de amor. Escuché una historia acerca de una persona que decía, o estaba confundida acerca del amor de Dios, y esta persona decía que no amaba a Dios. Era un hombre aparentemente cristiano, y él decía: es que yo no amo a Dios, antes bien tengo temor de Dios, le tengo miedo a Dios, no amo a Dios. Y alguien le compartió acerca de esto, de que Dios es amor, que no se trata de que cuánto ames a Dios, pero se trata de que cuánto Dios te ama a ti. Y tiene esto cierta verdad, pero necesitamos ser contundentes, no podemos ser ligeros. Si alguien dice que no ama a Dios, está en un problema, porque entonces no conoce el amor de Dios. Nosotros amamos por el resultado de lo que ya somos. Así es que si un creyente nacido de nuevo no ama a Dios, es porque no ha entendido el amor de Dios para consigo mismo. Ahora, si una persona no ama a Dios, posiblemente no sea un creyente nacido de nuevo, o si es un creyente nacido de nuevo y no ama a Dios, es porque se ha dejado guiar por la vanidad, por el amor de las cosas de este mundo, y no ha entendido y comprendido el amor de Dios que tiene para con nosotros. Es muy importante que nosotros podamos observar esto, porque se trata de cuánto Dios nos ama. Pero una vez que entendemos, conocemos por la fe, creemos por la fe y experimentamos el amor de Dios, es que el amor de Dios es una convicción que hay en nuestro espíritu. Como Romanos 8 dice que
espíritu, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Hijo de Dios sabe que sabe porque la palabra de Dios lo dice, pero hay una convicción en el interior, una concepción. Los creyentes nacidos de nuevo sabemos que somos hijos de Dios. Aunque este mundo se destruya en llamas o por cualquier situación, aunque vengan cosas que no hemos imaginado y experimentado o esperado y que no estemos atentos a ellos, ya ve que hay muchas películas fantásticas acerca de los extraterrestres y acerca de la vida en otros planetas, etc. Aunque vinieran cualquier tipo de cosas para los creyentes nacidos de nuevo, los que tenemos la convicción del amor de Dios y de que como Jesús es así somos nosotros y que somos de Dios, nada nos va a mover. Sabemos que mientras la palabra esté viva y mientras la palabra esté disponible para todos los hombres, siempre vamos a poder apoyarnos en la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Cuando ya no haya oportunidad de poder tener acceso a la palabra, entonces prácticamente el fin, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, estará a la vuelta de la esquina. Es decir, en segundos o minutos, humanamente hablando. No los segundos o minutos de Dios, sino segundos o minutos, humanamente hablando, de nuestro reloj. Pero entonces es muy importante que nosotros tengamos la concepción, no solo conocer, creer y experimentar el amor de Dios, porque tenemos que manifestar el fruto del amor de Dios para con Dios y para con los hombres. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, pero amamos a Dios por la clase de amor que Él tiene para con nosotros, porque Dios es amor y nunca dejará de amarnos, pero también le amamos a Él porque nos ha librado del pecado, porque nos ha justificado, porque ha vertido su espíritu en nosotros y con Él su amor en nosotros. Y esa es la naturaleza que tenemos. Y cuando hablamos del pecado, que ya no tiene poder sobre nosotros, nosotros no pecamos. Primero porque amamos a Dios y segundo porque si pecamos, sabemos que nos quedamos vulnerables al enemigo de nuestras almas que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y por último, vamos a leer Romanos 5. Y vamos a ir a Romanos 5, versículos 1 en adelante. Romanos 5, versículos 1 en adelante. Acompáñenme por favor. Romanos capítulo 5. Y esto es muy importante porque dice la Escritura, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ya tenemos paz para con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La fe es nuestro acceso a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Recuerda, la esperanza es una expectativa de todo el bien. Una expectativa de todo el bien de Dios para con nosotros. Una intensa anticipación del bien de Dios, conociendo el bien de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia, dice, experiencia, y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere uno, dice el versículo 8, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que aquí habla de la esperanza. Y recuerden que la esperanza es todas aquellas cosas benignas, todas aquellas cosas que ya nos fueron concedidas por gracia, todas aquellas cosas que debemos esperar de parte de Dios, de parte de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, todas aquellas promesas que ya nos fueron dadas. Esperarlas, es decir, anhelarlas, concebirlas, imaginarlas, para que la fe las haga realidad en un mundo natural. Así es que aquí vemos que dice la Escritura que fuimos justificados por fe y estamos ahora en paz para con Dios. Así es que el resultado de ser justificados es estar en paz. Y estando en paz para con Dios, sabiendo que Dios nos ama grandemente, nosotros podemos amarle. Y no podemos tener temor de Dios porque hemos sido justificados en Cristo. Si nosotros tememos a Dios en el sentido estricto de terror, pánico para con Dios, es porque no hemos entendido la justificación que es a través de Jesús, a través de la fe de Jesús. No hemos entendido el perdón de nuestros pecados, y muchos que tienen temor es porque todavía se sienten condenados por sus culpas. No entienden la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, que Él perdonó todos nuestros pecados porque pagó todas nuestras deudas. Pero aquí vemos ahora la esperanza, que dice que cuando somos probados, recuerden, el creyente en este mundo siempre va a ser probado porque hay rechazo, porque hay malos tratos, las riquezas son injustas, y hay presión en contra de la palabra, hay desilusiones alrededor de nosotros, pero no nos confundamos. Dios no quiere que estemos viviendo de todo aquello que Cristo ya nos redimió. Cristo nos redimió de la vergüenza, de la escasez, de la pobreza, de la enfermedad, de la maldición, de la muerte, nos redimió de las injusticias, nos redimió del pecado, de la muerte. Así es que no debemos permitir que la enfermedad, no debemos permitir que la escasez vengan a nuestras vidas a quedarse. La enfermedad, la escasez, el rechazo, los problemas van a venir a tocar tu puerta. Pero así como un vecino puede venir muy enojado a tocar tu puerta y mientras tú no le abras. Hoy en la mañana tocaron en mi casa los testigos de Jehová. Y no tiene caso discutir respecto a la palabra porque ellos no entienden estas cosas. Y yo simplemente escuché que alguien tocó y después supe porque escuché algunos comentarios que iban haciendo cuando se iban retirando. No los vi, nomás escuché por la ventana. Supe que eran los testigos de Jehová y dejaron una cartita ahí, como una cartita para, como ya las personas no les abren, pues dejan unas cartas para que tú leas lo que ellos tienen que decirte. Y la verdad es de que mientras tú no des entrada a lo que ellos te dicen, pues simplemente ellos van a quedar completamente ausentes de ti. Yo no recibo nada de los testigos de Jehová porque los testigos de Jehová no tienen nada que darme. Y si van a visitarme en mi casa no puedo contender con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una manera de pensar. A menos que un testigo de Jehová, un mormón o de cualquier otro sistema de pensamiento quiera aprender acerca de Jesús, yo puedo compartirle y enseñarle. Pero no me puedo poner a discutir en su tiempo de labor, en su tiempo de trabajo, en su activismo, proselitismo evangélico. Bueno, no, ellos no predican el evangelio, pero predican otras cosas. Así es que mientras tú no les des entrada, ellos no te van a afectar a ti. Pero hay muchos creyentes que le dan la entrada a la enfermedad, le dan la entrada a la escasez, le dan entrada a tantas cosas de las cuales Cristo ya nos redimió. No, pero va a haber personas que van a venir y hablar en contra de ti. Esa es tribulación. Quizá cuando estés predicando el evangelio puedes sufrir algún altercado, pueden aventarte piedras, pueden hasta golpearte. Eso es tribulación, como le sucedía al apóstol Pablo. Quizá muchos te puedan rechazar. No debes dejarle entrada a la desilusión, al desánimo. Esa es tribulación. Sino antes bien debes resistir al diablo, resistir al mal. Entonces todas estas cosas que te quieren agredir, tú no debes de recibirlas, sino debes de rechazarlas, resistirlas, y en el amor de Dios puedes soportar.
Porque dice la Escritura que somos justificados por la fe y tenemos paz. Y cuando alguien está en paz, está en control en su interior. No hay nada que lo pueda afectar, porque estamos firmes en Cristo. Y te comento algo por último. Escuché a un predicador hablar y decir acerca de que cuando alguien está enfermo, no debes de preguntarte por qué estás enfermo, sino para qué estás enfermo. Y esto es anticristo. Desafortunadamente, esto que está diciendo este predicador, y no quiero hablar nada en contra de él, de su persona, porque seguramente es un creyente, pero nacido nuevo quizá, pero no entiende el Evangelio, no entiende el sacrificio de Jesús. Es como si dijéramos, si estás padeciendo escasez, pobreza, no te preguntes por qué la estás padeciendo, sino para qué la estás padeciendo. No, malinterpretan las tribulaciones y el sufrimiento de las que habla Pablo, de las que habla Pedro. Y hemos dicho ya, por ejemplo, yo puedo sufrir escasez en el sentido de que, en el sentido bíblico, de que yo tenga mucha prosperidad y decida dejarlo todo para bendecir a un asilo de ancianos o a un comedor de niños o dejarlo todo para la obra porque decidí entregarlo todo, completamente todo. Y va a haber una etapa, un momento en que voy a sufrir escasez porque decidí darlo todo. Pero después, como di todo, cuando das, se te os dará. Así es que es un tiempo pequeño en donde te va a retornar. Ahora hay creyentes que pueden decir, yo necesito o yo he decidido vivir solo en este estándar económico y porque no quiero vivir más allá. Pero dice la Escritura que la abundancia de gracia nos hace estar satisfechos en todas las cosas, pero cada quien puede medir su nivel de satisfacción. O no puedes decir que entonces estás enfermo y decir por qué estoy enfermo, sino para qué estoy enfermo. No, la enfermedad hay que rechazarla. En el nombre de Jesús, resistir el mal. No preguntarme para qué. Porque preguntarme para qué estoy enfermo es como permitir que la enfermedad haga estragos en mi vida. No, no es así. Ahora, definitivamente que los creyentes sufren de las cosas que ya nos redimió Jesús. Sufren de culpa, sufren de quebranto en sus corazones, sufren de pecado, sufren de enfermedad, sufren de escasez. Pero no es que necesitemos condenar a estas personas, no, sino predicar el Evangelio, hablar la palabra, insistir en la palabra de bendición, en la benignidad, en la esperanza, concebir las cosas que Cristo ya nos dio para dejar todas aquellas cosas que nos están haciendo estragos. Resistirlas. Ya no deben ser parte de nuestra experiencia, pero el apóstol Juan dice que la experiencia del hombre tiene que ser el amor. La experiencia del hombre tiene que ser el amor de Dios en nuestras vidas. Hemos creído, conocido y experimentado el amor de Dios. La experiencia del creyente nacido de nuevo tiene que ser la misma naturaleza de Cristo. Para eso Él nos dio las promesas, para que participemos de todas sus virtudes, para que podamos cumplir nuestro propósito en esta vida, para que participemos de la naturaleza divina, para que seamos como Jesús es, conquistando un mundo que está en tinieblas, que está en oscuridad, que está en caos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos porque eres un Dios bueno y gracias por tu Hijo amado Jesús y tu Espíritu Santo. Dice tu palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que nosotros podemos amarte a ti, Señor, pero amar también a nuestros hermanos porque es parte de nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece.